Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Ciencia en Ascenso, el primer ciclo de podcast del Servicio Meteorológico Nacional. En este episodio, pronóstico y alertas. Los pronósticos del tiempo son uno de los segmentos más vistos y escuchados en los medios de comunicación. Se estima que todos los días, más de 10 millones de argentinos consultan en su celular cómo va a estar el tiempo. Y aunque estamos acostumbrados a asociar al pronóstico con algunas caras o voces populares, la realidad es que detrás de toda esa información existe un equipo de meteorólogos y meteorólogas cuyo trabajo silencioso y meticuloso muchas veces pasa desapercibido. Ellos son los pronosticadores y su incansable trabajo es vital para la planificación diaria, la agricultura, el turismo, la gestión de riesgo y muchos otros aspectos de nuestras vidas. Nicolás Pérez es meteorólogo y trabaja como pronosticador en el Servicio Meteorológico Nacional. Contanos, Nico, ¿en qué consiste tu trabajo? El trabajo de un pronosticador consiste básicamente en dos grandes etapas. El diagnóstico de la atmósfera, conocer cuáles son las condiciones actuales de varias variables, como por ejemplo la temperatura, la humedad y el viento, y una vez que uno hace ese diagnóstico, es decir, ese conocimiento de la atmósfera, poder definir cómo va a ser su evolución en un determinado plazo. Al igual que un médico necesita la temperatura de un paciente, los signos vitales y estudios para identificar la evolución de una enfermedad, los pronosticadores también necesitan evaluar la situación de la atmósfera para entender cómo está cambiando. La precisión de ese pronóstico dependerá en gran medida de la calidad y la cantidad de datos disponibles. Una vez que uno tiene esa descripción, por medio de muchísimas fuentes de información, desde observadores de superficie, datos de altura, globosonda, imágenes de radar, de satélite y de otras fuentes como podrían ser embarcaciones, aviones, etc. Una vez que uno tiene ese pantallazo general de cómo está la situación presente, recién ahí uno puede tratar de predecir. Una vez que se conoce el pasado y el presente, los meteorólogos están en condiciones de pronosticar el comportamiento futuro de la atmósfera. Para predecir el tiempo, uno lo que tiene que realizar es ver cómo van a evolucionar estas variables. Eso se puede hacer por medio de los modelos numéricos, que son la ayuda más importante que tenemos en la actualidad. En la era de Internet, cualquier interesado puede navegar la web y acceder a información y datos claves para elaborar pronósticos. Sin embargo, la predicción del tiempo es una ciencia compleja que requiere conocimientos especializados y muchísima experiencia. Hoy por hoy uno podría pensar que cualquier persona puede realizar un pronóstico porque tenemos la tecnología al alcance de la mano todas las personas. Sin embargo, para que el pronóstico sea correcto y sea aceptado y poder disminuir al máximo los desaciertos, es fundamental que un pronóstico lo realice un profesional de la meteorología, que tenga las bases necesarias como para poder interpretar todos estos productos que están al alcance de cualquiera. La tarea del pronosticador va más allá de simplemente sugerirnos cuánto abrigo llevar. Desde tormentas severas hasta olas de calor extremo, son responsables de proporcionar orientación vital que puede ayudarnos a estar preparados y responder de manera adecuada ante eventos meteorológicos adversos. Si un fenómeno meteorológico tiene potencial para causar daños a las personas o sus bienes, debemos escuchar las voces autorizadas. Una de las principales tareas que tiene un pronosticador es la emisión de alertas. Uno podría preguntarse en qué momento un pronosticador emite una alerta. Las alertas se emiten cuando un determinado fenómeno supera un determinado umbral, que está explicado por el impacto que podría tener en la sociedad. La emisión de una alerta no es un acto individual, es charlada con el resto de los pronosticadores que están en el turno. Incluso muchas veces en situaciones complicadas se suele hablar con otros pronosticadores de una determinada región que pueden darnos un punto de vista bastante más puntual o especializado. Gracias al desarrollo de tecnologías avanzadas y modelos computacionales más sofisticados, los pronósticos mejoraron considerablemente en términos de precisión y alcance. Sin embargo, a pesar de estos avances, persiste cierta desconfianza en su calidad. A mí me gusta siempre hacer hincapié en que los pronósticos no es que muchas veces no se cumplen, sino que quizás los fenómenos que uno pronostica son muy puntuales y, por ejemplo, podría estar lloviendo en una localidad y en la localidad vecina no. Pero bueno, desde ya que también hay errores que no están ligados a eso. Y los principales errores son justamente por un mal diagnóstico de las condiciones del presente. Cuando uno diagnostica mal el presente, el futuro, es decir, el pronóstico que uno puede llegar a desarrollar, seguramente sea incorrecto.
Es importante reconocer que aún existen limitaciones y desafíos que enfrentar. La incertidumbre inherente al clima significa que siempre habrá cierto grado de error asociado a cualquier pronóstico. La atmósfera está compuesta por una gran cantidad de gases, partículas y otros elementos que interactúan entre sí de manera compleja. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a grandes cambios en el comportamiento del sistema a largo plazo. Esto significa que incluso un mínimo error en la lectura de la temperatura o en la dirección del viento terminará en grandes errores en los pronósticos del tiempo a varios días. ¿Por qué no hacemos un pronóstico a 15 días, a 20 días, a un mes o a 2 meses para una determinada ciudad? A mí siempre me gusta dar el ejemplo de un embarazo, ¿no? Un embarazo uno no lo puede pronosticar con más de 9 meses de anticipación, es decir, el parto, porque todos los fenómenos tienen una duración natural. Bueno, con la atmósfera ocurre lo mismo. Los pronósticos hasta 3 días son con una incertidumbre relativamente baja, pero más allá de los 3 días y hasta los 7 tienen una incertidumbre manejable, pero más allá de los 7 días la incertidumbre crece muchísimo. Los pronósticos, que son a 24 horas y 48 horas, son los que tienen mayor certeza y mayor tasa de acierto. Sin embargo, a medida que avanzamos en nuestra comprensión y capacidad para predecir, podemos esperar que la confianza en la calidad de los pronósticos aumente con el tiempo. A medida que el clima experimenta cambios, los pronosticadores enfrentan el desafío de anticipar y predecir con mayor precisión las situaciones potencialmente peligrosas. El cambio climático no influye en las tareas que realizamos en el día a día, pero sí influye muchísimo en el accionar de cada una de las variables de la atmósfera en los últimos años. Ahora hay muchísima más variabilidad en cuanto a, por ejemplo, a temperatura, tasa de precipitación, cambios en el viento, pero principalmente me gustaría hacer foco en que el principal impacto es la severidad de muchísimos fenómenos que han aumentado en los últimos años. Es cierto que la llegada de la inteligencia artificial está transformando la manera en que se realizan estas tareas, pero esto no significa el fin de los pronosticadores. Por el contrario, se espera que sus funciones cambien con nuevas oportunidades, quizás más sociales, lo que promete grandes mejoras en la protección y seguridad de los ciudadanos. Las tareas del pronosticador seguramente van a cambiar en los próximos años por todas las nuevas tecnologías que están surgiendo a una velocidad gigantesca. Principalmente los pronosticadores vamos a dejar de hacer todas las tareas que estamos realizando y seguramente vamos a tener que enfocarnos mucho más en la difusión y en el impacto con la sociedad. Pero esto no es una tragedia, ya que seguramente estas mejoras tecnológicas van a repercutir en mejores pronósticos también, ya que los modelos de predicción irán mejorando también a una velocidad gigantesca. En el campo de la meteorología, la demanda de profesionales nunca fue mayor. Ya sea en el ámbito privado o estatal, hay una búsqueda constante de meteorólogos para la planificación estratégica de sus operaciones. Además, la atmósfera nunca descansa, por lo que el monitoreo continuo es esencial para la prevención de cualquier fenómeno repentino. Cabe destacar que la meteorología no descansa, la meteorología no tiene horario de entrada ni horario de salida, es un trabajo constante y continuo realizado por todos los pronosticadores. Se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, con turnos de 12 horas que nos vamos mechando entre todos nosotros y haciendo lo que nosotros llamamos los pases de turno, es decir, básicamente comentarle cómo viene la situación meteorológica al compañero que te está relevando. ¿Qué le dirías a una persona que quiere estudiar meteorología? Les diría que por más que les cueste muchísimo la matemática, la física, la química, sepan que es muy importante tener esas bases para poder entender el comportamiento de la atmósfera y que es una carrera muy hermosa, es una carrera que les va a garantizar que cada uno de los días en los cuales va a estar trabajando, ningún día va a ser igual al siguiente. Así que es un trabajo que está muy lejos de lo cotidiano y es un trabajo que les va a asegurar disfrutar lo que hacen durante toda su vida. Esto fue Pronóstico y Alertas. Quédate escuchando el próximo episodio en 3, 2, 1...